I dedicated this prize to the people of Venezuela and to President Trump because I think he deserves it. I think it's fair. He's the main supporter of this fight against this narco-terrorist cartel. Si creían que la candidatura de Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz era pasarse 3 pueblos, pues tomen a María Corina Machado. El Comité del Nobel, como en tantas otras ocasiones anteriores, nos volvió a dejar boquiabiertos con su criterio. Con esto, una se pregunta si no sería la hora ya de cambiar el nombre del premio, así como Trump cambió el nombre del Departamento de Defensa por el de Guerra. Ya pónganle Premio Nobel de la Guerra y así no tendremos más motivos para seguir discutiendo si un galardón como ese para alguien como María Corina Machado o Barack Obama tiene validez o no. Si no conocen bien a María Corina Machado, les cito algunas de sus propias declaraciones para que se hagan una ligerita idea antes de que Marco Terusci profundice más en el submundo del personaje. Sobre los ataques de Estados Unidos en el Caribe con decenas de civiles muertos. Declaraciones recientes. Apoyo totalmente la estrategia de los ataques en el Caribe. Creo que fue lo correcto. Es un acto valiente. Es visionario. Toda una demócrata y garantista de los derechos de cualquier ciudadano al debido proceso y a la presunción de inocencia, como ven. Sobre la intervención en su propio país para derrocar a Maduro. Nicolás Maduro es el jefe del Tren de Aragua. Lo que hemos logrado hoy es extraordinario. Está aislado internacionalmente y abandonado en su seno. Tenemos que quebrarlo y para eso los necesitamos a ustedes. Se trata de una guerra global y ustedes son nuestros aliados. Es imperativo que nos acompañen con todos sus esfuerzos y con todas las acciones. Sobre el genocidio en Gaza reciente también. La lucha de Israel es la lucha de Venezuela. Les prometo que un día vamos a tener una relación cercana Venezuela e Israel y les puedo anunciar que nuestro gobierno moverá la embajada de Venezuela a Jerusalén. Esa será la muestra de nuestro apoyo al Estado de Israel. Sigo. Sobre el encarcelamiento de Álvaro Uribe Vélez, el matarife de Colombia. El encarcelamiento del presidente Uribe es parte de una operación del gobierno venezolano para derrocar la democracia colombiana. Tenemos que impedir que Colombia avance por una ruta de destrucción como la que vivió Venezuela. En realidad podría seguir hasta el infinito. María Corina Machado apoyó golpes de Estado contra dirigentes legítimos antes de que esto se convirtiera en una tendencia en América Latina. Ya en 2002, hace más de 20 años, se pronunció públicamente a favor del intento de sacar a Hugo Chávez por la fuerza de Miraflores. Luego promovió y financió las guarimbas que dejaron decenas de muertos y heridos en su propio país. También aplaudió las sanciones contra Venezuela, de cuyo daño a la población común y corriente, que nada tiene que ver con Maduro, se habla ya en estudios académicos. Y como no podía ser de otra manera, María Corina también apoyó el golpe de Estado en Bolivia, que derivó en masacres reconocidas por el Comité Interamericano de los Derechos Humanos como tales. Y con este tren de vida política, pues le llegó su premio Nobel de la Paz. Estos días leí muchas reflexiones de esos sectores de la izquierda que ante cualquier movimiento belicista en contra de Venezuela, primero aclara que no apoya a Maduro y luego ya si eso, pues condena todo el asedio criminal al que es sometido ese país desde hace años. No estamos con Maduro, pero... que no hay que estar con nadie para ver que frente a nuestros ojos, en vivo y en directo, se está preparando una agresión bélica contra un país latinoamericano y tener el valor intelectual para reconocerlo y denunciarlo. El Nobel de Guerra de María Corina Machado es un marco que servirá para Venezuela, para esa Venezuela post-intervención. Se puede no estar a favor de un régimen político y no querer que masacren a su población por ello, como ocurrió en Irak o en Afganistán o en Libia. Las intervenciones militares siempre acaban igual, con la miseria, el sufrimiento y la muerte de cientos, miles o decenas de miles de civiles que pasaban por ahí. Y es eso lo que pide María Corina Machado para su propio país, Venezuela, sin eufemismos. La
Las guerras y las intervenciones militares tienen ganadores. Esos no suelen estar en el campo de batalla. Allí nadie gana. Suelen estar en las oficinas y en los despachos de gobiernos y grandes empresas también. En favor de ellos es en lo que trabajan personajes como María Corina Machado. Hoy en La Base América Latina hablamos del Premio Nobel de Guerra. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Yo este viernes cuando vi esa noticia pensé, eso es broma, ¿qué pasó? Esto es fake news. Marco Teruggi, ¿qué opinaste? ¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando lo viste? Qué peligroso. Eso fue lo primero que pensé. En este momento, ese Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, con todo el despliegue militar, es un elemento que forma el rompecabezas de una posible acción militar que vamos a explicar hoy en la base de datos. ¿Puede pasar? ¿No puede pasar? Vamos a contar los elementos y ver tal vez si puede darse o no una intervención contra Venezuela. Ya nos vas a contar, me imagino. Yo sí me reí. Toneladas de almíbar en el que has tenido que nadar, las loas a María Corina, ¿no? Sí. Decía que sí me reí porque me reí imaginando lo que iban a publicar los medios de comunicación, que es lo que les traigo hoy. Se descosieron hablando bien de ella, pero también es un vehículo para decirnos qué es lo que se esconde abajo y para luego decir, ya ven, se los dije, que nadie se sorprenda. Muchas cosas sobre María Corina Machado en los medios, de tal forma que los compañeros de La Base Madrid también le dedicaron un programa a ella. Creo que nos vamos a complementar entre ambas redacciones y hoy también vamos a contar con Breno Altman desde Brasil, analista político y fundador de Opera Mundi. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. ¿Habrá una acción militar de Estados Unidos en Venezuela? Es la pregunta que a esta hora está instalada en las cancillerías, en los medios de comunicación, en los analistas y en el Palacio de Miraflores en Caracas. No es la primera vez que una interrogante de esta naturaleza está planteada, pero sí es la primera vez que tantos elementos parecen indicar que las piezas militares y narrativas están dispuestas para que la Casa Blanca dé luz verde y el Pentágono apriete el botón. ¿Qué tipo de operación armada exactamente podría ser? Es lo que vamos a analizar en esta sección de Debí tirar más datos. Pero empecemos, si les parece, por lo que fue la noticia de este fin de semana. El Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la opositora venezolana. Algo seguro, y pocos quedaron indiferentes ante esta designación. Imagino que, Ina, como nos decías, reaccionaste como un resorte. Ya, no me lo podía creer. Difícil hacerlo en vista de la historia de Machado, porque si por un lado quienes la defienden la presentan como adalid de la transición democrática, pues muchos recordamos su larga historia de pedido de apoyos internacionales para una intervención militar dentro de Venezuela, su propio país. Y no es que se trate de un tema nuevo. Machado nunca ocultó que buscaba una intervención en Venezuela, presentada, por ejemplo, bajo la doctrina de la llamada responsabilidad de proteger o R2P en 2018, o como operación moderna quirúrgica para sacar a Maduro en 2020 ante la agencia alemana Deutsche Welle. Aquí el que no recuerda es porque no quiere realmente. De hecho, Machado lo planteó abiertamente varias veces ante cámaras, así que vamos a recordar a nuestros amigos noruegos las intervenciones de Machado. Obviamente no van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional. El uso de la fuerza internacional muy pacífico. Y resulta interesante no solo ver que Machado hace años, pero años, que pide una intervención militar en Venezuela, lo cual es raro para un Nobel de la Paz, digamos, sino que ha sido una apuesta a Machado de mediano plazo. Vean esta foto en pantalla de la nueva Premio Nobel con el expresidente George W. Bush en el Salón Oval de la Casa Blanca. Otro Nobel de la Paz podrían haberlo designado. ¿Saben de qué año es eso? 2005, hace 20 años atrás. 20 años, sí.
Recién habían pasado 3 años del intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, que Machado, claro está, apoyó como quedarse atrás. Recordar es vivir. Qué vocación de colonia, decía Cristina. Entonces, claro, el Nobel de la Paz de Machado aparece como un corolario de años de una apuesta del Partido Republicano de Estados Unidos a la opositora venezolana, y aparece sobre todo en este preciso momento, cuando existe un despliegue militar estadounidense apuntando directamente sobre las costas venezolanas, difundido día tras día en redes del Comando Sur, como pueden ver en la pantalla. Y ya me puedo imaginar a quién agradeció Machado recibir el Nobel. A ver, sorpréndeme. Adelante, video. And they decided to dedicate it to President Trump because he deserves it. Because not only has he been involved in only a few months in solving 8 wars, but his actions have been decisive to have Venezuela now at a threshold of freedom after 26 years of tyranny that have destroyed the lives of millions of Venezuela, destabilized the region, and undermined the institutions in the United States. Agradecer a quien manda, por supuesto. Patroncito, aquí estoy. Y un umbral de libertad, dice Machado, en medio de la amenaza más importante de intervención extranjera en Venezuela en más de un siglo, porque habría que remontarse a 1902 para recordar otro bloqueo naval contra Venezuela encabezado entonces por Inglaterra, Alemania y Francia, 122 años atrás. Y la historia que no se repite, pero tiene algunas rimas. Pero no nos vayamos tan lejos y quedemos en lo que está pasando en estos días, o estas horas, mejor dicho, porque la situación está muy caliente, como lo denuncia Venezuela y como lo transmite Estados Unidos a través de su diplomacia de las cañoneras y de los titulares de prensa. Vayamos a los datos, Marcos, sobre el despliegue militar en el Caribe primero. Bien, ordenemos lo que tenemos. El despliegue militar comenzó hace 2 meses y tiene 10 barcos de guerra, entre ellos 3 destructores, un buque de asalto anfibio, un crucero lanzamisiles y un submarino de propulsión nuclear. Tiene a su vez a 10.000 soldados, de los cuales 4.500 están en embarcaciones de estos barcos y 5.500 en Puerto Rico, a menos de 1.000 kilómetros de las costas venezolanas. A eso se agregan helicópteros como los Black Hawk o los Little Birds, presuntamente en Trinidad y Tobago, que está a solo 11 kilómetros de Venezuela, además de los aviones F-35 estacionados en Puerto Rico. Todo un despliegue. Ahora bien, acá hay que hacer una aclaración. Gran parte o casi todo de lo que se tiene como datos viene de medios de comunicación y no del Pentágono. El dato, por ejemplo, de los 10.000 soldados, que todo el mundo da ahora por hecho, fue dado, por ejemplo, la semana pasada por el New York Times. Y esto forma parte justamente de lo que se conoce como la niebla de la guerra, como la llamó el teórico de la guerra Karl von Clausewitz a inicio del siglo XIX. La niebla de la guerra, o esta ambigüedad o confusión para que justamente el enemigo no tenga claridad sobre de dónde están realmente sus posiciones, o las vea más grande de lo que son para desorientarlo o que se rinda antes del combate. Y para eso las filtraciones de las agencias de grandes medios de comunicación cumplen un papel central, que ya hablamos de hecho en un programa anterior sobre las lanchas en el Caribe. Y vayamos ahora bien a lo que hizo Estados Unidos, teniendo en cuenta que estos datos están en el marco de esta niebla de la guerra, con todo este despliegue en 2 meses. Bombardeó 4 lanchas en el mar Caribe, el 2 de septiembre, el 15 de septiembre, el 19 de septiembre y el 3 de octubre. En total mató a 21 personas, sin que hasta el día de hoy se sepa quiénes eran y si efectivamente cargaban dichas drogas. Y aclaremos lo evidente, aunque sea obvio. Estados Unidos podría haber interceptado y no bombardeado, podría haber dado las identificaciones de las personas y las pruebas de que había drogas. De hecho, días atrás, el gobierno de Colombia subió un video que ven en pantalla donde se ve cómo se puede interceptar una lancha en alta mar, detener a las personas y decomisar, en ese caso, 2.7 toneladas de drogas, casi 3 toneladas. Si Colombia puede hacerlo, ¿por qué Estados Unidos no podría con semejante despliegue? Lo evidente, decíamos, tan evidente como que cada lancha bombardeada fue un asesinato extrajudicial. Sobre el tema de las lanchas, solo un asunto más. Trump tuvo una victoria la semana pasada en el Senado al lograr que no se aprobara una medida bipartidista de la Ley de Poderes de Guerra para restringir su autoridad para bombardear lanchas a diestra y a siniestra. Dicho de forma sencilla, se buscaba limitar la posibilidad de que Trump realizara ataques sin autorización del Congreso y la iniciativa para restringirlo fracasó. Ergo, luz
luz verde para que la Casa Blanca, que además está oficialmente en un conflicto armado con los cárteles de la droga, declarados como terroristas, o sea, en particular contra el gobierno venezolano, al que Washington clasificó de cártel y de organización terrorista. Ven cómo van encajando las diferentes piezas, ¿no? Es como un rompecabezas de preparación para una intervención o una puesta en escena con barcos, marines, helicópteros y aviones F-35, y eso es justamente lo que no se sabe con precisión, si efectivamente Trump se prepara para intervenir militarmente de forma directa o si es una amenaza que quedará pues en el terreno de lo dicho. Esa es la pregunta del millón a estas horas, donde todas las señales que manda Washington es que se terminó el tiempo del diálogo, cuyo actor en Estados Unidos era Richard Grenell, y llegó pues la hora de la definición, sea lo que sea esto. Pero antes de ir a cómo podría ser esa posible definición, o digamos intento de definición, Marco, danos algunos datos de cómo se está moviendo el gobierno venezolano. Bien, armemos entonces las dos partes. Primero Estados Unidos, ahora Venezuela. Lo primero es que existe una definición en el Palacio de Miraflores. Maduro no se va a ir. Esto lo dijo, por ejemplo, el periódico El País, y también lo tenemos por informaciones aquí recabadas. Es decir, que si el intento de Washington era aplicar la doctrina militar de shock and awe, es decir, provocar un tal miedo con el despliegue que fuerza a Miraflores o a los generales a rendirse, pues por el momento nada de eso funcionó. Y desde Venezuela los mensajes son varios. Primero, en materia de defensa militar, con ejercicios de independencia 200 y declaraciones. Yo como militar, ciudadano, militar, como líder militar, yo tengo que estar suponiendo siempre la peor hipótesis. Y hablo aquí sin alarmismos. Yo no quiero estar imprimiéndole desasosiego, alarmismo a la población. Pero sí quiero alertar a la población que tenemos que prepararnos, porque la irracionalidad con que actúa el imperialismo norteamericano no es normal. No es normal. Es antipolítica, es antihumana, es guerrerista, es grosera, es vulgar. Inventan cosas de la nada para señalar al Estado venezolano como un Estado narcotraficante y sus líderes. Entonces, así como Estados Unidos envía mensajes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana manda también los suyos, con nombres claves como Maduro, claro, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa que escuchábamos recién, o Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, a cargo de una parte central del despliegue policial y militar. Y el mensaje de disposición a resistir ante cualquier ataque se repite en cada ámbito procedente desde Venezuela, como de hecho fue dicho en Naciones Unidas este viernes. The Venezuelan territory is defended by Venezuelans. This is the only forces that act in Venezuela and are the only forces that will act in case of any attack to Venezuela. We rely on our own forces, and we are thankful to anyone who stands in solidarity with us, but we're not relying on anyone else to defend ourselves. We defend ourselves. Contamos con nuestras propias fuerzas, decía Samuel Moncada, embajador ante Naciones Unidas, luego de la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del viernes pasado, convocado por Venezuela, su país. En esa reunión, Caracas planteó la amenaza que existe por parte de la Casa Blanca en estos momentos, recabó respaldos como el de China, que denunció medidas unilaterales y excesivas, así como días atrás había recibido un respaldo de parte de Rusia. Las posiciones y, sobre todo, medidas que puedan o no tomar Rusia y China son observadas con lupa en este escenario, pero el mensaje de Venezuela es, como es lógico que sea, que cuenta con la fuerza suficiente propia. Y con la defensa militar reforzada y la denuncia internacional en el Consejo de Seguridad, Venezuela apuesta a que Trump finalmente no dé la luz verde para un ataque y el despliegue no pase de una amenaza de altísimo volumen. Y ahora sí, vayamos a cómo podría ser ese ataque, que a estas horas está en un debate público. Es bastante llamativo, de hecho, cómo lo está. Pongamos este ejemplo de Stephen Donohoe, ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, en el canal opositor NTN 24. Claramente hay una opción anfibia. Tenemos 3 de los buques más grandes que tienen los Estados Unidos cargados de infantes de marina y de sus tanques y sus tanquetas con el equipo para trasladarlo desde los buques hasta el terreno. Eso es opción 1, que desde hoy en la mañana todos 3 buques están otra vez en alta mar en el Caribe.
La segunda opción es una opción usando los otros buques, los destruyeros y el crucero, que tienen una cantidad de misiles cruceros que pueden lanzar bombardeos contra blancos terrestres. Puedan ser blancos como laboratorios de cocaína, puedan ser blancos como depósitos de cocaína. Y la tercera opción es una combinación y usando algunas fuerzas especiales que hemos visto también en alta mar para hacer alguna otra operación. Yo creo que... Bueno, ya se habla abiertamente de cómo podría ser una intervención militar, incluso lo dicen hasta en televisión, aunque claro, en el caso de este analista o que oficial es más como parte de la operación psicológica contra el gobierno venezolano en vista del medio donde habla y bueno, el cargo que ocupó. También existen especialistas que desde otra posición política plantean una posibilidad efectiva de ataque militar, como la analista militar brasileña Patricia Marins, que afirma que Estados Unidos está apostando a una operación anfibia y de ataque aéreo para neutralizar las defensas aéreas venezolanas, creando las condiciones para una misión de captura al estilo SEAL. Los SEAL son fuerzas de operaciones especiales de mar, aire y tierra. Pero claro, así como existen quienes plantean que puede darse una operación de Estados Unidos, están quienes plantean que es más improbable, ¿no? En particular pensando, por ejemplo, en Trump, que busca ser el gran pacifista del mundo. Trump, que quería su Nobel y no lo tuvo, por lo menos por ahora. Y ese es uno de los argumentos, justamente, la política de Trump, que quiere mostrarse como un gran pacifista. Otro argumento para una no intervención sería que esta, en caso de ocurrir, sería la primera de este tipo en Sudamérica, porque entre el siglo XX y lo que va de este XXI, Estados Unidos intervino militarmente en el Caribe y en Centroamérica, con la invasión a Granada en el 83, por ejemplo, o a Panamá en el 89, pero no realizó invasiones ni ataques directos en Sudamérica, aunque sí, claro, como olvidarlo, apoyos al golpe de Estado, como el tristemente célebre en Chile en el 73 contra Salvador Allende, por ejemplo. Entonces, intervenir militarmente en Venezuela sería un punto de inflexión en la propia historia de cambios del régimen de Estados Unidos en América Latina. Exacto, y en la Casa Blanca preocupa algo en particular en esta ecuación: el día de después, es decir, una vez depuesto, supongamos Maduro, ¿qué seguiría en Venezuela? Y el temor de Estados Unidos es que Venezuela se vuelva ingobernable, algo que justamente promete el gobierno venezolano para que no se anime a Estados Unidos a intervenir. Y como le dijo Colin Powell a George Bush en 2002, antes de la invasión a Irak, si destruyes Irak, lo has comprado, eres responsable de la estabilización de la seguridad después. Entonces, ¿quién garantiza que Venezuela no se transforme en un pantano luego de una posible caída como pasó justamente en Irak o en Afganistán? La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, no me digas, suena medio frágil. Suena frágil y además los opositores venezolanos ya les vendieron unos cuantos cuentos a los estadounidenses. Y además, Venezuela no es Panamá por su escala, el proceso político, las fuerzas militares. De hecho, en Panamá Estados Unidos ya tenía una base adentro del país con 12.000 soldados, sin contar los cerca de 14.000 que llegaron de afuera, casi 3 veces más que los que ahora mismo están desplegados en el Caribe. Y en el caso venezolano, Estados Unidos no tiene ni siquiera embajada desde el 19, no base, no embajada, lo cual sus propios funcionarios reconocieron que fue un error al limitarle su conocimiento preciso dentro del propio terreno. En todo caso, la situación a estas horas es que se está ante el mayor despliegue de Estados Unidos en la región desde la invasión a Panamá. Washington envió el mensaje de que ya no es hora de negociaciones y el gobierno cívico-militar de Venezuela está atrincherado y anuncia que va a resistir. Solo se espera ahora un movimiento por parte de la Casa Blanca. ¿Estados Unidos finalmente va a apretar el botón o va a recular con ciertos aires de derrota? Los ojos del continente están puestos en esa decisión. Y lo seguiremos nosotros también desde aquí. Gracias, Marco. The person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice, and I've been helping her along the way. They need a lot of help in Venezuela. La persona que ganó el premio Nobel me llamó, no sabe ni cómo se llama o no se acuerda o qué le pasa. No, creo que no sabe. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera.
con Estefanía Veloz. El 10 de octubre del 2025, cuando se anunciaba el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, la cobertura mediática era la más favorable del mundo, pero lograba colar algunas cositas. BBC Mundo publica un titular extraído directamente de las palabras de Machado. La invasión a Venezuela ya existe. Nosotros lo que necesitamos es una liberación. Liberación, esa palabra que me suena tan familiar. No fue la misma que usaron para Irak, por poner uno de miles de ejemplos. Exactamente, y el titular hace algo un poquito más sutil. Establece la premisa: la invasión ya existe, como un hecho consumado, y solo después introduce lo que se necesita: la liberación. Quien lee el titular ya aceptó que hay una invasión antes de siquiera considerar qué significa la liberación que propone Machado y que puede ser pues una invasión, ¿no? En el cuerpo de la entrevista, cuando BBC le pregunta sobre el chavismo acusando a Estados Unidos de planear una invasión, Machado responde: Venezuela ya vive una invasión absolutamente, de agentes cubanos, iraníes, chinos, rusos, de terroristas islámicos, cárteles de la droga, etcétera. O sea, cubanos, iraníes, chinos, rusos, terroristas islámicos y cárteles. El buffet completo de enemigos de Estados Unidos en una sola oración. Claro, se sabe que Estados Unidos no tiene espías, no los manda a ningún lado, son todo agentes cubanos, rusos y chinos. Nunca interviene en ningún país, y al enumerar todos los adversarios geopolíticos de Washington, desde Cuba hasta China, y a los terroristas islámicos, Machado no está describiendo una situación venezolana, está claro. Está alineando a Venezuela con el marco de seguridad nacional estadounidense. Cada uno de esos nombres activa un reflejo diferente en audiencias estadounidenses. Venezuela deja de ser un país con crisis política y se convierte en nodo de amenazas globales que pues requieren una respuesta de seguridad nacional. Y cuando la BBC insiste preguntándole directamente si apoyaría una invasión, ella invierte esta carga semántica y dice: ¿quién está hablando aquí de invasión? Te lo repito, la invasión ya existe. La invasión está con nosotros. Lo que necesitamos es una liberación. Pero bueno, tenemos memoria y ya nos mostraba Marco que esta pregunta la ha respondido Machado antes. Y ha sido, sí, lo que sea necesario, incluso una intervención. Según María Corina, la invasión ya existe. Entonces no es cambio de régimen, es restauración de soberanía, ¿no? El peso de las palabras. No hay posible agresor en este caso, sería una legítima defensa. Y está mal decirles que la BBC le entrega la plataforma sin preguntarle nada. No hay preguntas. Si hay invasión de Cuba y de Irán y de Rusia, pues muéstrela, ¿no? Y resulta que el periodista que conduce la entrevista tiene un perfil bastante específico. Se llama Norberto Paredes, es un venezolano radicado en Londres desde el 19 y su cobertura en Venezuela tiene un patrón o una puntualidad. Entrevistó a Machado en cada momento clave de la escalada. En enero del 25, prejuramentación de Maduro. En julio del 25, aniversario electoral. En octubre del 25, post-Nobel de la Paz. Y mientras la BBC circula en audiencias internacionales y latinoamericanas, el establishment estadounidense desplegó su artillería pesada. Bret Stephens publica en el New York Times una columna titulada La dignidad de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. El titular pues ya hace el trabajo ideológico. No es María Corina Machado gana el Nobel o la controvertida ganadora del Nobel, es la dignidad de María Corina Machado. La palabra dignidad en el titular de opinión del periódico hace una referencia, bueno, a un tema moral o a un tono moral. Antes de que leas la palabra ya sabes a qué va. Dignidad es un valor civilizacional. Es lo opuesto, de hecho, a indignidad, barbarie, bajeza. Anclar a Machado a dignidad, Stephens la coloca fuera del debate político y dentro de un espacio de valores universales incuestionables. Y Bret Stephens es la voz perfecta para hacerlo, columnista neoconservador que apoyó la invasión de Irak, nunca se disculpó y ha defendido consistentemente intervenciones militares estadounidenses como imperativos morales. Hábleme de dignidad, Bret Stephens. Stephens escribe que Machado representa todo lo que es noble en la política: coraje moral, claridad, principios y disposición al sacrificio personal por una causa mayor. Cada frase más elevada que la otra, porque no es liderazgo político, es nobleza. No es estrategia política, sino principios. No es ambición, es sacrificio. El lenguaje construye a Machado no como una operadora política, sino como una figura casi religiosa.
Y cuando se describe a alguien en estos términos, cualquier cosa que pide, pues casi automáticamente se vuelve moralmente justificado. Si ella es noble y sacrificada, entonces sus métodos y objetivos también pues lo son. Una santa totalmente. Y ahí es donde Stevens ejecuta un movimiento bastante clave dentro de su columna. Escribe: este parece ser el verdadero propósito de la diplomacia armada que Trump ha desplegado en el Caribe. Inducir suficiente miedo como para que los malos huyan. También, por cierto, dice él, es la opinión de Machado. También aprovecha para culpar a los progres de todo. Al hacerlo, el comité también imputó a ese régimen y a su historial de 26 años de ruina ejecutado en nombre del socialismo bolivariano con el apoyo crédulo de muchos progresistas occidentales. Y hasta usa a María Corina para criticar a su némesis Naomi Klein. Dice: este historial de clarividencia y valentía contrasta de forma aguda y vergonzosa con la credulidad de los compañeros de viaje del régimen de Occidente, entre ellos Naomi Klein, la escritora canadiense. Desafortunadamente, la comparación de María Corina con alguien, en este caso Naomi, no será la única que veremos en la sección de hoy. Viene otra. Y noten cómo Stephens preventivamente descalifica cualquier crítica. Quien se oponga a la fuerza es uno de esos intelectuales occidentales que se niegan a aceptar la realidad. No vayamos a terminar en su lista negra donde está Naomi Klein. Ahí vamos a estar, aquí, los progres del occidente. Stevens continúa en su columna: el mundo necesita más líderes como Machado, necesaria para restaurar las condiciones de paz. Restaurar las condiciones para la paz, o sea, hacer la guerra para crear paz. El Ministerio de la Verdad de Orwell no lo habría dicho mejor que Bret Stephens. Y ahora es el momento de actuar, cierra su columna. El Nobel entonces no es un honor simbólico, es capital político que va a generar pues una suerte de retorno. ¿Retorno para quién, compañera? Stevens no lo dice, pero el Washington Post sí, y en el marco del premio publicó algo que tiene que ver con Machado, pero no tanto. El editorial board del Washington Post publica, y de hecho no es un columnista individual, sino que es la voz institucional del periódico, dice: policía bueno y policía malo en Venezuela. El Post, con su titular, está describiendo la política de Trump hacia Venezuela como si fuera una técnica de interrogatorio policial, y lo hace sin ironía, sin crítica, como si fuera de verdad una estrategia legítima. Están describiendo la política exterior hacia un país soberano como si se tratase de una serie policíaca estadounidense, tipo Venezuela, unidad de víctimas especiales. El editorial comienza con la decisión del Comité Noruego del Nobel el viernes de otorgar el premio de la paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Fue una hábil manera de arrojar luz sobre el régimen despótico de Nicolás Maduro. El Nobel no es simplemente merecido o justo, es táctico y estratégico. O sea, el Post está leyendo el Nobel como un movimiento geopolítico, no como reconocimiento de construcción de paz, ¿no? Que es lo que les estábamos contando acá a nosotros. Sí, pero hace un esfuerzo para justificarlo y luego pregunta, pero también se plantea una pregunta importante: ¿cuál es exactamente la política de Estados Unidos hacia Venezuela? Como si la política hacia Venezuela fuera un asunto interno de Estados Unidos a resolver, no un asunto de soberanía venezolana. Y luego el momento de honestidad del Post. Presionada para justificar legalmente estas medidas, la administración de Trump declaró ante el Congreso de Estados Unidos estar involucrado en un conflicto armado con los cárteles de drogas, pero el verdadero objetivo parece obvio. Pero el verdadero objetivo parece obvio. La verdad que es obvio, y el Washington Post admite entonces que la justificación oficial de todo el despliegue del Nobel y todo lo que está en marcha, pues básicamente es mentira. Y noten que no lo presenta como debería hacerlo, como un escándalo o una revelación. Lo presenta como una obviedad. Parece obvio. Es el lenguaje de, a ver, todos lo sabemos, no seamos ingenuos. El Post está normalizando la mentira al tratarla como secreto a voces que no amerita una indignación, aunque debería. Si Maduro es el target y todos lo saben, entonces la mentira sobre el cártel por parte de Estados Unidos pues es diplomacia, ya no se hagan. Cínico pero efectivo. Al admitir la mentira, casualmente pues desactivan cualquier escándalo potencial que puede desatarse posteriormente. Ya no puedes denunciarlo porque pues obvio todos lo sabíamos, todos sabían eso, ¿no? El editorial explica que Trump tiene dos policías: Marco Rubio como policía malo amenazando con fuerzas militares, y a Richard Grenell, que es el enviado especial o era el enviado especial del presidente para misiones especiales de Estados Unidos, como el policía bueno, negociando acceso a recursos petroleros. Y en medio de todo esto, de estos dos policías, está Machado. El Post explica
con franqueza que, sin lugar a dudas, los intereses económicos de Estados Unidos se verán mejor atendidos a largo plazo si Venezuela se deshace de Maduro, quien nunca será un socio estadounidense confiable como Machado. O sea, hablando del Nobel. Como Machado, sí, ahí está. El Washington Post declara abiertamente que María Corina Machado es la partner confiable que Estados Unidos necesita para sus intereses económicos. No que necesitan los venezolanos, sino que necesitan Estados Unidos. Ya nos dimos cuenta que esto no va del Nobel de la Paz, ¿no? Ni de la paz. El Post utilizó la noticia de Machado como vehículo para escribir sobre el plan de Estados Unidos y luego decir, pero ya lo sabían. Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, presentó recientemente una visión económica para una Venezuela libre que podría triplicar el Producto Interno Bruto del país, esto lo dice el Post, en 15 años aprovechando sus vastos recursos. ¿Paz? No, ¿no? O sea que el Nobel fue para prometer triplicar el PIB privatizando recursos para beneficio. No lo digo yo, lo dice Washington Post. Literalmente lo dijo. Porque para el establishment de seguridad nacional que el Post representa, esto no es vergonzoso, es realpolitik, es perseguir intereses nacionales estadounidenses. La diferencia es que Stevens viste esto del lenguaje de dignidad y valores, mientras el Post lo dice con lenguaje de negocios y estrategia. Pero ambos llegan a la misma conclusión. María Corina debe reemplazar a Maduro, cueste lo que cueste. El Post cierra con una frase. Un mejor premio para todos los venezolanos sería que algún día ella pudiera dirigir el país que con tanto coraje lucha por salvar. Que algún día ella pudiera dirigir el país, no si los venezolanos la eligen democráticamente, sino simplemente pues que algún día ella pudiera elegir un país como si fuera algo inevitable, solo cuestión de tiempo y de método, ¿no? El verbo got to sugiere derecho natural, destino manifiesto. Ella debe llegar a liderar. El único debate es cómo facilitárselo. Vocabulario distinto, misma carga narrativa, cambio de régimen. Como en la cadena Fox, les traigo cosas de Fox. La cadena Fox ahora? Bueno, no lo que ustedes esperan porque Fox News tuvo un problema. El 10 de octubre, María Corina Machado ganó el premio Nobel y ellos querían que ese premio Nobel fuera para Trump. Vamos a escucharlo. They're all saying it's an amazing thing. I believe Trump derangement addiction is finally being licked. I joke, it's never going to go away. This story's fun because we know that Trump deserves it, but we also knew he wasn't going to get it. This was just like this was a recreational belief. The reason why he won't get it is that he's legitimately working on behalf of the American people. It's America first, not Belgium first. And European elites like that guy was talking, they can't stand that they know Americans don't care, but it bothers them that the president doesn't because they're supposed to kneel before them. And the great thing about No se menciona ni una vez la palabra ni el nombre de María Corina Machado, sino que no existe y no sirve este premio para la paz. Y mientras Fox maneja audiencia doméstica conservadora con sus palabritas, los medios latinoamericanos como la revista Semana de Colombia aparecieron para criticar a Claudia Sheinbaum, como ya es costumbre en este medio, y publicaron: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no felicitó a María Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz. Muy mal. Bueno, si eso dicen medios en Colombia, ¿qué no habrán dicho los mexicanos, no? Sí, Ciro Gómez Leiva, periodista estrella de Imagen TV, publicó una columna de opinión titulada El hostil silencio contra María Corina y dijo: creo que pocas veces la presidenta ha sido más avara, menos empática, actuando con menos sororidad. Fíjense que yo moría de ganas de escuchar a Ciro hablar sobre feminismo, dijo nadie. Feminismo performativo, usa vocabulario feminista para exigir conformidad con su agenda conservadora, para eso le sirve. Y vamos a escucharlo porque no es suficiente leerlo. El triunfo de María Corina Machado es, creo, antes que nada un triunfo a la convicción. Al formar parte de un proyecto, de una idea, de un movimiento y no perder la convicción. Las ganas de seguir luchando pese a las derrotas tan grandes que han enfrentado, pese a la represión brutal de ese régimen por tantos años. Por eso creo que lo primero, y creo que es la gran lección, y creo que sí, lo podrían leer algunos mexicanos que siguen deprimidos por cosas que pasan en el país. Antes que nada es la victoria de una convicción, es la victoria de la valentía. Pero cada movimiento que ha hecho María Corina, desde cuando menos, desde el último año y medio, ha sido de una enorme inteligencia táctica y estratégica. Hoy es premio Nobel
Es un premio. Oigan, deprimidos porque perdieron otra vez. No se rindan. No importa que Sheinbaum les ganara con 60% de los votos. No importa que Morena controle la mayoría en el Congreso. No importa que perdieran gobernaturas y alcaldías. Miren a María Corina. Ella también pierde electoralmente. El chavismo sigue en el poder, pero le dieron un premio Nobel. ¿Saben por qué? Pues porque pidió intervención gringa con la retórica correcta. Porque se alineó con los intereses geopolíticos de Washington. Y ahí está la proyección típica de la oposición mexicana. Durante años, en el 2006, en el 2002, en el 2018, en el 2024, la derecha nos dijo que AMLO era Chávez, que la 4T nos convertiría en Venezuela, que Claudia sería Maduro. Pero cuando Ciro escribe con melancolía casi romántica sobre Machado, cuando se lamenta la indiferencia de Sheinbaum, cuando invoca la falta de sororidad, lo que revela es que tiene mucha envidia. La derecha mexicana quiere su propia María Corina Machado. No querían evitar convertirnos en Venezuela, querían ser Venezuela, pero esa Venezuela del golpe de 2002, la de las guarimbas, de la oposición que pide intervención. Es un momento en el que Latinoamérica, quizá por primera vez en su historia, tiene a dos figuras mundiales, a dos grandes figuras, a dos grandes líderes, mujeres. Una de ellas es María Corina Machado y la otra es Claudia Sheinbaum. De ahí lo que hemos dicho, ¿no? El gobierno de Claudia Sheinbaum creo que se equivocó en el primer momento al no repudiar lo que ocurrió en Venezuela. Pero ha sido muy cuidadoso el gobierno de Claudia Sheinbaum, y aquí hay que reconocérselo a ella, a Juan Ramón de la Fuente, a sus asesores, de no dar un paso de acercamiento con esa tiranía, con esa dictadura de Nicolás Maduro. Se podrá criticar, y creo que se le criticará siempre, la falta de solidaridad con la sociedad democrática venezolana. Pero ha sido cuidadosísimo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ina, te dije que había otra comparación con María Corina Machado y fue Claudia Sheinbaum. Comparar a dos grandes líderes, supuestamente una gobierna, sacó millones de votos y la otra no, pero bueno. Sí, 38 millones de votos contra otra que no gana ni unas primarias. Y cuando Sheinbaum se niega a participar en esa fantasía, en esa fantasmagoria, Ciro lo llama hostilidad, porque para la derecha que proyecta sus deseos frustrados en María Corina Machado, la neutralidad diplomática es un insulto. Y lo que el discurso de Ciro significa y que nunca va a admitir públicamente es que la derecha mexicana anhela secretamente que la 4T fuera autoritaria, porque eso les habría dado todo lo que ahora envidian de la oposición venezolana. Pero la cobertura más estratégica fue la de Bari Weiss, que pasó en el 12 de octubre, 2 días después del Nobel. María Corina apareció en el podcast Honesty con Bari Weiss. ¿Y por qué Bari Weiss es tan importante, Estefanía? Porque Bari ocupa un espacio único en el ecosistema mediático. Es ex editora del New York Times y fundó The Free Press, la plataforma con 1.5 millones de suscriptores que genera 15 millones anuales. The Free Press es considerada una de las plataformas, por cierto, más sionistas de Estados Unidos, específicamente después del 7 de octubre del 2023. ¿Y qué dijo Machado en esta entrevista? I dedicated this prize to the people of Venezuela and to President Trump because I think he deserves it. I think it's fair. He's the main supporter of this fight against this narco-terrorist cartel. Fight. Suena un mensaje de alguien que acaba de ganar el Nobel de la Paz. Sí, señor. Pelea, fight. Pues será ironía, pero hubo una voz que está de acuerdo contigo, Ina, y que no celebró el Nobel, que habló desde su experiencia directa de sobrevivir exactamente a lo que Machado está invitando. El 13 de octubre, Adolfo Pérez Esquivel publicó una carta abierta en página 12, el medio de Argentina, que se llama De Nobel a Nobel. Y esta carta, escrita por alguien con autoridad moral incomparable, desmantela toda la construcción mediática de lo que es Machado. Pérez Esquivel ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 80 por su resistencia no violenta a la dictadura militar argentina. Sobrevivió cárceles, torturas y lo que se conoce como los vuelos de la muerte, donde los militares arrojaban a los prisioneros desaparecidos vivos al Río de la Plata desde los aviones. Y le escribe a Machado como alguien que tiene el mismo premio, pero lo ganó en circunstancias
tendencias radicalmente opuestas. Y luego hace algo digno de señalar. Conecta su experiencia con Venezuela. Escribe: me sorprende cómo, María Corina, te aferras a los Estados Unidos. Debes saber que no tienen aliados ni amigos, solo tienen intereses. Las dictaduras impuestas en América Latina fueron instrumentadas por sus intereses de dominación y destruyeron la vida y la organización social, cultura y política de los pueblos que luchan por su libertad y autodeterminación. Esquivel le está diciendo a Machado: yo sobreviví a las dictaduras que Estados Unidos instaló en América Latina y tú pides que vuelvan. Les traigo esta carta hoy no solo porque es interesante lo que dice un Nobel a otro Nobel, sino porque Pérez Esquivel hizo las preguntas que ningún medio y ningún periodista le hizo a Machado. Por ejemplo, Corina, escribe Esquivel, te pregunto, ¿por qué llamaste a los Estados Unidos para que invadan Venezuela? Al recibir el anuncio que te otorgaron en el Premio Nobel de la Paz, se lo dedicaste a Trump. Me preocupa que no hayas dedicado el Nobel a tu pueblo y sí al agresor de Venezuela. 2 Nobeles de la Paz, uno que sobrevivió a la CIA, otra que la está invitando y le pone la alfombra roja. Uno que llama a vaciar el cántaro de la violencia y otra que dice que el camino es fuerza y guerra. Y la pelea. La carta de Pérez Esquivel expone lo que todo el edificio mediático trabajó para ocultar, que hay una tradición latinoamericana de resistencia no violenta a las dictaduras, pero que María Corina no pertenece a esa tradición, que aunque el New York Times le llame digna para Venezuela, está dándole el Premio de la Paz a quien mensaje de paz no ha dado ninguno. ¿Y cuántos medios internacionales cubrieron esta carta de Pérez Esquivel, Estefanía? Pues de no ser por Página 12 habría terminado en un post de Facebook en la página de Esquivel, así que ninguno. Claro, no hay mensajes más inconvenientes que Nobel de la Paz anterior diciendo que actual Nobel está traicionando lo que el premio supuestamente representa. Y nadie que consuma solo estos medios sabrá que María Corina Machado tiene un pacto con Netanyahu, que el Nobel anterior la llamó pieza en el coloniaje, que su liberación significa pues bombardeos y agresión. Porque cuando lleguen los bombardeos, la audiencia ya estará convencida de que era inevitable, necesaria, incluso moral, y el Nobel de la Paz habrá servido su función, no premiar construcción de la paz, sino legitimar preparación de la guerra. Gracias, Estefanía. No estoy de acuerdo con eso, pero bueno, es una decisión del Comité Nobel, ¿no? Primero porque no le conozco a Corina ninguna actitud de trabajar por la paz y la unidad del pueblo. Al contrario, siempre pidió a Estados Unidos que intervenga incluso con tropas en Venezuela. Esto no es bueno. Así que espero que ahora que tenga el Premio Nobel de la Paz, trabaje por la paz en serio. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. El comité que elige al Premio Nobel de la Paz se ha convertido en un engranaje al servicio de crear una guerra en Sudamérica. La elección de María Corina Machado para recibir el premio es otra pieza que se suma a esta trama. Una campaña de guerra psicológica destinada a legitimar una agresión militar contra Venezuela. La primera pieza de este engranaje fue inventar el cártel de los soles. Según los expertos en narcotráfico, este cártel no existe, o bien se trata de un nombre intencionalmente equívoco para designar a pequeñas bandas delictivas. La segunda pieza de esta campaña de guerra psicológica fue declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, y en este listado se incluyó al imaginario cártel de los soles. Al designarlo así, Estados Unidos se atribuye la potestad de atacarlos, violando la soberanía de los países latinoamericanos. La tercera pieza fue ubicar al presidente de Venezuela, Maduro, como jefe de este cártel imaginario y poner una recompensa de $50 millones por su cabeza. Todo esto ocurre a pesar de que Venezuela, según la ONU, es un territorio donde no se producen drogas. La cuarta pieza fue realizar un despliegue militar con 4.500 marines, aviones y barcos de guerra enfrente de la costa de Venezuela. En esta quinta entrega de esta saga de política ficción, María Corina Machado, promotora de golpes de Estado y patrocinadora de una invasión a su propio país, es galardonada con Premio Nobel de la Paz. Con esta pieza queda conformado el mapa. De un lado, un presidente acusado de narcotraficante y dictador, y enfrente un acorderito, una Premio Nobel de
de la Paz. De eso se trata la guerra psicológica, distraer a las ovejas y que al lobo no se le vean los colmillos. Abuelita, abuelita, ¿qué principios tan firmes tienes? Son para promover los derechos del pueblo venezolano. Abuelita, abuelita, qué gran luchadora eres. Es para promover una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Abuelita, abuelita, veo muchos barcos de guerra en el horizonte. Es para traer la prosperidad económica a Venezuela. ¿Quiénes son los guionistas detrás de esta versión libre de Caperucita Roja caribeña? ¿Quiénes fueron los encargados de confeccionar el traje a medida para que ahora el lobo parezca un corderito o una inocente abuelita? ¿Quiénes están facilitando la tarea para que las ovejas se dejen comer por el lobo? Para conocernos, los tenemos que viajar a Oslo, la capital de Noruega. Los premios Nobel se entregan en Suecia, excepto el de la paz. Alfred Nobel, su creador, propuso que la selección quedara en manos de Noruega como un gesto de buena voluntad en un momento donde las relaciones entre Suecia y Noruega estaban en tensión. Los encargados de seleccionar al ganador los pueden ver en la pantalla. 3 señoras y 2 señores muy respetables, reunidos en un salón muy elegante y asistidos por los secretarios. Los 5 integrantes conforman el llamado Comité Noruego del Nobel. En la actualidad, el comité está integrado por Asle Toje, un conservador, promotor de la economía de mercado, Kristin Clement, otra conservadora que dirige Civitas, un think tank liberal, y Ann Enger, quien fuera líder del Partido del Centro. La pátina de ecuanimidad la aportan Jørgen Vatne Fridnes, de orientación filo-laborista, y Gry Larsen, una laborista que hoy dirige a una empresa transnacional de origen sueco. Los miembros son seleccionados por el Parlamento noruego. El Comité del Nobel refleja los acuerdos y la orientación de ese Parlamento. Cuando repasamos los nombres de los galardonados a lo largo de la historia, podemos encontrar personas incuestionables, como Pérez Esquivel, junto a otras un tanto sospechosas. Por ejemplo, si usted es un activista por los derechos humanos en un país europeo, en Estados Unidos, con una orientación crítica hacia el orden establecido, hay excepciones obviamente, pero seguramente usted no recibirá un premio Nobel de la Paz. Ahora bien, si usted es un activista por los derechos humanos en China, Cuba, Irán, Venezuela o Rusia, usted será observado con mucho cariño por el Comité Noruego del Nobel. Según este doble rasero, un activista iraní por los derechos humanos es un héroe, mientras que un activista europeo que cuestiona la política antimigrante puede ser tildado incluso como subversivo. ¿Hay alguna forma de ser occidental y ganar un premio Nobel de la Paz? Es bastante sencillo. Los 2 países que protagonizaron mayor cantidad de guerras durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI son Estados Unidos, seguido por Gran Bretaña. Y ahora me pregunto, ¿cuáles son los países que ostentan mayor cantidad de premios Nobel de la Paz? Estados Unidos, seguido por Gran Bretaña. Me imagino que debe ser porque los premiados son estadounidenses o británicos que se opusieron a todas estas guerras. A Marco Teruggi lo distingue su buena imaginación. Bueno, veamos algunos nombres. Aquí aparece el abuelito Henry Kissinger, ejecutor de decenas de golpes de Estado. El expresidente Jimmy Carter también durante su gobierno se armó a los talibanes y comenzó la implosión que terminaría por convertir a Afganistán en un estado fallido. También Barack Obama, quien obtuvo un premio Nobel de la Paz mientras lideraba la destrucción de Siria y de Libia, bombardeaba Yemen y continuaba las guerras en Irak y en Afganistán. Como vemos, el premio a Machado no es en realidad tan novedoso. Desde hace muchas décadas, incentivar o declarar guerra es una forma bastante efectiva de llevarse un premio Nobel de la Paz, pero no es la única forma de acceder a uno. Otra posibilidad es ser un líder de un país opuesto a los intereses occidentales, pero conducir a ese país hacia la implosión. Este es el caso de Lech Walesa y Mikhail Gorbachev, artífices de la caída del socialismo existente en Polonia y de la desintegración de la Unión Soviética. Una tercera posibilidad para acceder a un inmerecido premio Nobel de la Paz es ofrecer algo que pueda ser envuelto como un aporte a la humanidad, mientras que en su interior germina un negocio. Ese es el caso del estadounidense Norman Borlaug, el padre de la llamada Revolución Verde. Lo que se vende como aporte a la humanidad es el crecimiento de la productividad en la agricultura durante las últimas décadas. Lo que se esconde detrás es el negocio que la Revolución Verde propició para empresas como Monsanto, Bayer y Cargill, al mismo tiempo que se expropiaba a los campesinos y se destruían los sistemas agroalimentarios tradicionales. Los que tenemos hoy en día, gracias a la Revolución Verde, son poblaciones fumigadas con glifosato y empresas transnacionales que
pretenden privatizar las semillas y cobrar sus buenas regalías. El sesgo lo podemos encontrar aún más marcado si dirigimos la mirada al mal llamado Premio Nobel de Economía. Decimos mal llamado porque el Premio Nobel de Economía, al igual que los Reyes Magos o Papá Noel, lamento comunicarles, no existe. Ina querida, así no nos va a quedar ninguna ilusión en pie. Este premio lo creó el Banco de Suecia, Marco Teruschi, en 1968 y su nombre intencionadamente confuso es En Memoria de Alfred Nobel. Para hacer más verosímil la confusión, se entrega conjuntamente con los premios Nobel, pero no es un premio Nobel como tal. Y donde movemos una baldosa, salta una trampa. Efectivamente, incluyendo la edición 2025 anunciada hoy. En total, 99 personas recibieron este Nobel apócrifo en economía. De los 99, 57 son estadounidenses y 12 británicos. Juntos suman 69 personas. El resto de los países del mundo sumados apenas alcanzan 30. Es toda una curiosidad, como el conocimiento premiado por los Nobel en física, química, medicina y literatura está pues más disperso por el mundo, mientras que para entender economía parece que es imprescindible tener pasaporte estadounidense o británico. Pero la cuestión no termina allí. Apenas 9 universidades, todas estadounidenses o británicas, Harvard, Chicago, el Massachusetts Institute of Technology, Princeton, Cambridge, Stanford, Columbia, Yale y la London School of Economics, suman 67 Nobel apócrifos en economía. La orientación ortodoxa o neoliberal es, la verdad, aplastante. Apenas si hay algunas excepciones. Entre los premiados podemos encontrar economistas cuyas recetas han permitido el saqueo y la destrucción de decenas de países. Los dos casos más destacados son los de Friedrich von Hayek y Milton Friedman, de los cuales Milei es fanático, fundadores de la escuela austríaca y del monetarismo moderno, que terminarán confluyendo en el neoliberalismo. En materia de género, el sesgo es todavía peor porque la primera mujer en recibir el Nobel apócrifo en economía fue recientemente en el año 2009. La trayectoria y la deriva que han seguido los premios Nobel, principalmente el de la paz y este apócrifo en economía, no están disonantes si echamos una mirada a su origen. Alfred Nobel fue un empresario e inventor. Fue el primero en producir nitroglicerina a escala industrial y fue también el inventor de otros explosivos, entre ellos la dinamita, que se usaba para la minería. En 1888, Alfred Nobel tuvo una rara oportunidad, la de leer su propio obituario publicado en un periódico francés. No es que tuviera poderes para volver desde el más allá a pesar de todo el dinero, no. Lo que había ocurrido es que el periódico se había confundido y publicó el obituario de Alfred cuando en realidad había muerto su hermano Ludwig. ¿A qué medio no le puede pasar? El obituario se titulaba El mercader de la muerte. Preocupado acerca de cómo sería recordado, modificó su testamento y su última voluntad fue utilizar su herencia para crear lo que hoy conocemos como premios Nobel. El Premio Nobel de la Paz y el apócrifo en economía honran a aquel obituario premonitorio. Los mercaderes de la muerte reciben premios en los salones de la aristocracia europea y salen barnizados con una pátina de respetabilidad que no merecen, como María Corina Machado. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer. Porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Y hoy nos acompaña Breno Altman, fundador de Opera Mundi desde Brasil y también gran amigo de la base América Latina. Breno, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Nina. Un gustazo estar con ustedes, además sobre temas tan relevantes. Breno, Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Bueno, una provocación de la derecha europea. De esa vez no creo que tenga el dedo de Estados Unidos, porque Trump quería para él el Premio Nobel de la Paz.
pero es una provocación contra Venezuela, contra la soberanía de Venezuela, tratando de resucitar a la señora María Corina, que en los últimos meses estaba muy aislada, muy desgastada, la oposición muy dividida. Una parte de la oposición ha participado de las elecciones recién que hubo en Venezuela para el Parlamento y para las provincias y municipios. Entonces es una operación para resucitar a esa señora en un escenario en lo cual la oposición estaba, repito, muy debilitada y muy dividida. Yo creo que se puede analizar de esa forma la decisión de entregar a esa señora el Nobel de la Paz. Yo creo que la mejor análisis ha sido del embajador Moncada de Venezuela en Naciones Unidas. Cuando le preguntan sobre eso, él contesta: mira, yo creo que la pregunta debería ser por qué ella no ganó el Nobel de la Física. La tiene tantos atributos para el Nobel de la Paz cuanto para el Nobel de la Física. Breno, gracias por estar acá. Este es el tercer programa en que conversamos con vos sobre la evolución de la presión y el conflicto que estamos teniendo en el Mar Caribe por parte de Estados Unidos contra Venezuela. Pasado ya 2 meses del despliegue militar, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves los grados de plausibilidad de un posible ataque de Estados Unidos a Venezuela? Quiero decir, ¿ha evolucionado el despliegue militar? ¿Cómo lo estás leyendo? ¿Lo ves con más preocupación? ¿Todavía no? ¿Qué podría pasar? Mira, yo creo que la tendencia principal no es de un ataque inmediato de Estados Unidos a Venezuela. Yo creo que sigue fundamentalmente en los términos de cuando empezó esa situación, o sea, presión militar sobre Venezuela, pero no creo en la preparación de un ataque inmediato. ¿Por qué yo no creo que eso sea posible? Hay que considerar 3 cuestiones. Hay una cuestión militar, hay una cuestión geopolítica y una cuestión interna en la política de Estados Unidos. La cuestión militar, eso es un ataque a Venezuela, depende de Estados Unidos tener estructuras militares que garanticen logística y un gran soporte a una nación que no es una nación contra un pequeño país como Panamá o como Granada. Es un país con un amplio territorio, con fuerzas armadas muy organizadas, con sistemas de inteligencia, con apoyo de otras naciones en términos de suministro militar, como es el caso de Rusia y China. Y yo creo que Estados Unidos, para operar algo así, tendría que tener el apoyo de uno de los grandes vecinos de Venezuela, o Colombia o Brasil. Evidentemente no va a tener el apoyo de Brasil. El apoyo de Brasil incluso sería lo menos importante. Lo más importante sería el apoyo de Colombia, donde Estados Unidos tiene bases militares y de donde podría salir se podría estructurar una línea de apoyo a una intervención en Venezuela. Y mientras esté el presidente Petro, Colombia no va a servir para eso. Entonces, ese es un punto militar importante. O sea, Estados Unidos no tiene las condiciones fundamentales para un ataque militar que sea más que acciones de provocación o agresiones a embarcaciones como está haciendo actualmente. Hay una cuestión geopolítica. En ese momento hay señales de que Trump busca cambiar su teoría sobre Sudamérica, una teoría de 2 bloques para una teoría de 3 bloques. ¿Cuál es la teoría de los 2 bloques? Los amigos y los enemigos. Los que no son amigos de la Casa Blanca son enemigos. Entonces, en el bloque de los enemigos estaba Brasil y Venezuela y Cuba y todos que no fueran aliados muy estrechos de Donald Trump. O sea, el aliado verdadero sería Milei o quizás el gobierno de Ecuador y de Perú, y así es. Yo creo que va ganando fuerza una teoría de los 3 bloques: el bloque de los amigos, el bloque de los enemigos, en lo cual seguro que está Venezuela, y el bloque de los países neutralizables. Y eso es, creo, una de las explicaciones de por qué Trump ha cambiado su discurso en relación a Brasil, tratando de restablecer un puente de conversación con Lula, porque creo que empieza a ganar fuerza la vieja teoría de los demócratas, de la teoría de los 3 bloques en Sudamérica, un bloque de países o de gobiernos que puedan ser neutralizados. Entonces ese es el tema geopolítico. Y hay el tema interno de Estados Unidos. Mira, Donald Trump
va a enfrentar elecciones decisivas para su proyecto en noviembre del próximo año. Tiene que llegar en muy buenas condiciones económicas y políticas para ganar esas elecciones, porque si las pierde, está destrozado para las elecciones presidenciales. No va a lograr ni las maniobras que aún imagina poder encaminar al respecto de una posibilidad de un tercer mandato o cosas así, o tampoco va a tener fuerza para garantizar un sucesor, va a perder fuerza interna si no logra ganar las elecciones de midterm. Para ganar las elecciones de midterm, él no puede tener un escenario convulsionado, no puede tener un escenario que salga de su control, él no puede tener una situación en la cual tiene más que perder do que ganar. Y por eso creo que es muy riesgoso para Estados Unidos una operación más amplia en Venezuela. Entonces, creo que la tendencia principal, si hay racionalidad en la Casa Blanca, en política siempre hay la posibilidad de la irracionalidad, pero si hay racionalidad en la Casa Blanca, es mantener bajo presión Venezuela, como están haciendo en las últimas semanas, pero yo no creo que la tendencia principal sea algún tipo de operación o ataque frontal contra Venezuela. Breno, gusto en saludarte. Para hacerte la siguiente pregunta, te invito a que te sitúes en un escenario donde María Corina Machado gobierna Venezuela. ¿Cómo es esta Venezuela que ves? ¿Cómo sería? Guerra civil. No va a gobernar. Una vez yo escuché de un empresario, de un gran empresario venezolano, eso era como 2008, 2009, Cisneros, ¿no? Como periodista fui a entrevistarlo, él ya vivía en Estados Unidos y él era un tipo que hasta entonces apoyaba a la derecha contra Chávez y estaba por las elecciones de 2006, eso era 2005 entonces, no 2008 y 2009, pero 2005. Y yo le pregunté, señor Cisneros, desea que ¿quién gane las elecciones? Él dijo, mira, yo apoyo a la oposición, pero yo quiero que gane Chávez. Porque si gana la oposición, Venezuela es ingobernable y eso es muy malo para mis negocios. Venezuela es ingobernable si gana la oposición. Si gana la oposición sin que sea por elecciones, si gana la oposición porque Estados Unidos interviene en Venezuela, se gana la oposición porque quien la va a sustentar son las armas de Estados Unidos, la situación sería aún peor. El chavismo no es un fenómeno debilitado en términos estructurales, el chavismo tiene mucha fuerza popular, tiene mucha fuerza militar, las Fuerzas Armadas de Venezuela están vinculadas al proceso bolivariano. Yo creo que el nivel de resistencia, aunque sea una resistencia irregular, una resistencia guerrillera, sería enorme. Sería una situación absolutamente inestable y yo creo que irrealizable. De la misma forma que la revolución bolivariana, para tener legitimidad, tuvo que seguir por el camino de las instituciones, por el camino de las urnas, yo creo que no hay posibilidad para la derecha de tumbar el chavismo que no sea por la legitimidad de las urnas y de las instituciones. Se lo hace con la mano grande de Estados Unidos. Yo creo que va a vivir una situación de guerra civil brutal. O sea, el país se va a dividir militarmente, se va a pasar lo que se pasó en la España republicana, por ejemplo, y con más posibilidades de que gane el lado bueno que el lado malo, que ganen los republicanos y no los nacionalistas de derecha en ese caso. Breno, hablabas de los apoyos regionales, hablabas de apoyos de Brasil. Geopolíticamente, ¿cuál crees que podría ser el papel de Rusia y China? ¿Cabría esperar algún apoyo más contundente, más allá de declaraciones, de posibles vetos en la ONU, lo que sea, más allá de las palabras, por decirlo de alguna manera? Mira, el suministro militar de Venezuela viene de Rusia, fundamentalmente. Todo lo que Venezuela tiene de armamento más moderno viene de Rusia. Pero hay un problema. Una cosa es Estados Unidos, que está a 4 horas de Venezuela. Otra cosa, Rusia y China, que están a 15, 16, 18, 24 horas de tránsito para llegar a Venezuela. O sea, yo no imagino que Rusia y Venezuela puedan tener una participación militar directa en el caso de un ataque de Estados Unidos en contra del país. Pero
Yo creo que para Rusia y China sería una batalla geopolítica fundamental. Y yo creo que ellos se involucrarían, por ejemplo, mucho más que se involucraran en la cuestión palestina. Yo creo que, que eso tendría una consecuencia internacional muy fuerte. Claro que Rusia tiene un problema, y usted lo sabe mucho mejor que yo. O sea, mientras esté con el tema de Ucrania, tiene que concentrar sus fuerzas en esa frente de batalla. Muy complejo que abra un otro frente. Pero yo creo que Rusia y China actuarían en términos económicos, en términos de suministro militar, en términos diplomáticos, y hasta mismo, a depender de cómo se desarrolle la situación, podría haber algún tipo de retaliación contra alvos de intereses de Estados Unidos en Asia y África. Breno, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo desde aquí. A la orden, muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar con ustedes tres en la base. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina. Vamos por ese 1.000.000 de suscriptores. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que ven en pantalla. Hay que apoyar el periodismo independiente. Y también para los que nos siguen y siguen buscando en Spotify, ¿no? Nos encuentran aquí otro QR que les va a llevar directamente a la lista de reproducción. Mañana más a esta misma hora en Ciudad de México.